siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión. El doctor Hugo Benítez, secretario del Colegio Médico en Antofagasta, está con nosotros para hablar de varios temas contingentes. Por supuesto, le damos las gracias por acompañarnos, doctor, acá en la entrevista del día. Buenas tardes, Carola. ¿Cómo estás tú? Estamos bien y estamos ahí pendientes de varios temas contingentes, lo decía yo, recientemente se han estado, y yo creo que aquí desde el área de los médicos han sido los primeros en poner la voz de alerta, vamos al hospital regional y algunas deficiencias que este sistema ha presentado. O incluso en el hospital de Calama, hace poco veíamos el traslado también de los pacientes, doctora, de ese sector y filtraciones, problemas en los ascensores, en recintos que son modernos y concesionados hoy día bajo ese modelo. Y también en Antofagasta hemos visto a los médicos luchando porque los sistemas informáticos no han funcionado, hongos que crecen en las paredes, sistemas también complicados que la diputada Hernando ha mencionado y denunciado en varias ocasiones. ¿Cómo ha visto esta instalación también del hospital? Mire, yo me trasladé y uno tiene que poner las cosas en su contexto también. Nosotros nos trasladamos de un recinto de 30.000 metros cuadrados, 35.000 metros cuadrados, con todos los arreglos y mejoras que eran mejoras en el fondo utilizando el hospital antiguo de 1818. Se ocuparon algunas de esas instalaciones para poder crecer en el hospital viejo, en el hospital de la Avenida Argentina. Y entonces la gente a veces se asombra de que ocurran ciertas fallas en este hospital nuevo. Este hospital nuevo es magnífico. Yo diría que una infraestructura extraordinaria, una de las mejores infraestructuras hospitalarias que tenemos hoy día en el país, si no decir la mejor, tanto en la infraestructura como en la calidad que se ofrece esta infraestructura a los pacientes. Y no solo a los pacientes, sino que a los familiares de los pacientes. O sea, un hospital moderno que no tiene nada que envidiarle a ninguna clínica de la capital, lejos superior a cualquier clínica de la ciudad, lejos superior. Ahora, evidentemente, tiene fallas constructivas en algunos aspectos que son subsanables. En la puesta en marcha que se hizo una puesta en marcha con algunos pequeños grupos de personas que una marcha ficticia en un comienzo, pero que no se va a aprobar nunca hasta cuando no estén las 671 camas operativas y hasta cuando no esté todo el personal funcionando. Siempre van a existir problemas en las fallas, porque todos estos edificios son construidos por seres humanos, son construidos por empresas constructoras. Pero usted dice serían menor, o sea, las fallas subsanables y menores hasta ahora en cuanto a estructura. Menores, de hecho, en cuanto a estructura no ha habido problemas. Han habido problemas porque hoy día ya no se usan las antiguas cañerías de cobre, se usan cañerías de plástico, de PVC, y esas cañerías tienen un sistema de soldadura distinto. Tienen un sistema de soldadura que se usa con un pegamento, que en algún momento, si no quedó suficiente pegamento, se van a soltar. Si se hicieron, ahora, si uno piensa que se empiezan a soltar por todos lados las tuberías, significa que ahí hubo un problema constructivo serio, pero aquí las fallas han sido menores. Doctor, pero lo que no es comprensible para muchos es justamente eso. Avanzamos en la infraestructura, en la obra gruesa, en el espacio, pero por ejemplo, las camas, ¿por qué no ha logrado concretarse? ¿Qué pasa ahí que en definitiva nosotros tenemos dos problemas de cama? Primero, este es un hospital que fue pensado con 671 camas como máximo, lo cual los médicos creemos derechamente que aquí hay un déficit de aproximadamente 100 o 200 camas para la población de Antofagasta o quizá un poco más. Pero la modernidad hace que, y los criterios hoy día que se usan a nivel del ministerio, hace que uno tenga más camas medias y camas complejas y menos camas básicas. De tal manera que la tendencia es que las camas básicas estén en las casas de los pacientes y existe un aumento en la hospitalización domiciliaria. Y cuando digo un aumento en la hospitalización domiciliaria significa que en vez de tener, por ejemplo, hoy día 17.000 altas, nosotros tengamos cerca de 20.000 altas, pero esas 20.000 altas sean contando con unas 3.000 o 4.000 pacientes que estén hospitalizados durante el año en sus domicilios. Y eso entonces reduce el número de camas, pero ese cambio cultural tampoco lo hemos hecho en el hospital.
Y Y yo se creo necesita que, además un programa especial para eso. y Sino para ¿cómo eso apoyamos significa en el fondo que los directivos se pongan las pilas en eso. Y si uno compara este hospital con el hospital de en la Florida tienen 4.000 altas, 3.900 altas, y nosotros tenemos 700 hospitalizaciones domiciliarias al año versus 4.000 que tiene la Florida, que es una población semejante. Entonces, también, por ejemplo, la cirugía mayor ambulatoria es menor. Ahora, se pusieron las pilas, hay una doctora encargada de eso, y hoy día la hospitalización domiciliaria se han ido así. Porque cuando uno se pone a trabajar en las soluciones modernas de la administración hospitalaria, cambia la cosa. Doctor, Nosotros tenemos, por ejemplo, le pongo un ejemplo, nosotros todos los días dicen den altas, porque en el servicio de urgencia hay 28 personas para hospitalizar y no tenemos alta. Van a abrir 50 y tantas camas. Yo estoy seguro que si no cambian la política y la forma de administrar nuestro hospital, la forma de hacer el trabajo dentro del hospital, y eso para eso significa cabezas que estén pensando. y cabezas que no las hay, Que no doctor, las hay. porque justamente la crítica ha sido tener servicios descabezados, un servicio de salud que tiene un director interino, que podríamos evaluar cómo lo ha hecho en gestión hasta ahora, el mismo hospital regional que también ha estado en subrogancias Así y es. subrogancias. Entonces, Nosotros llevamos, no hay de hecho en el cambio no tuvimos un director permanente, nunca tuvimos un director, ha fallado un director. Y además que la organización de nuestro hospital hoy día está obsoleta. A mi juicio está obsoleta. El hospital no puede manejarse con un director, un subdirector médico, y ese subdirector médico atiende a 30 jefes de servicio. Eso en administración no funciona y no va a funcionar. Entonces, a mí me dicen le pueden poner 100 camas más y todos los días vamos a tener 27 camas faltando. En Puerto Montt, que es un hospital semejante a este, cuando se produce, todos los días tienen que dar 40 altas como mínimo. Cuando ellos dan 30 altas, hacen alerta roja. Cuando tienen 20 altas, se moviliza toda la jefatura de servicio y todos los médicos que están encargados de eso para dar más altas y de tal manera que el servicio de urgencia no bloquee la atención. Y eso hoy día no está pasando. Hoy día nosotros tenemos de repente, hoy día yo veo los WhatsApp de mis colegas, 7 altas, 8 altas. No podemos así, no podemos. Hay un problema donde evidentemente falta conducción en el hospital. ¿y eso pasa? se nota. ¿Y por qué ese nombramiento ha demorado tanto? Uno puede entender que son cargos técnicos de alta dirección pública, en ambos casos, el Servicio de Salud y también el Hospital Regional, pero también son de muchos movimientos políticos. Desde ese juicio, ¿qué ha pasado? Porque las ternas están listas para el Servicio de Salud, por ejemplo, desde hace ya un par de meses. Ahí hay que decir que las ternas están listas y que lamentablemente no hay médicos en esas ternas. Y probablemente para el director del hospital tampoco hay médicos, porque las razones políticas hacen que hoy día este gobierno prefiera tener ingenieros comerciales, lo cual es un craso error, porque dirigir un servicio de salud no es una buena política que esté ahí un ingeniero comercial, porque no lo va a hacer bien. No Andrade y Zapata son dos nombres. ¿Qué le parece eventualmente o sea, que son buenas personas y van a tratar de hacerlo bien, pero no creo yo que sea lo mejor. Yo, sinceramente, como colegio médico, creo que debería haber un médico encabezando la Dirección de Servicios de Salud y la Dirección del Hospital Regional de Antofagasta. Algunos creen que al revés, que justamente se trata de decisiones de salud, pero quien es el mejor administrador puede ser un ingeniero. O sea, en algunos casos... puede que, es que depende de lo que administres. Si tú tienes que administrar números y cifras, a lo mejor. Pero aquí tienes que tener manejo de personal, tienes que conocer el hospital, tienes que conocer la idiosincrasia de las personas que trabajan ahí. No es fácil manejar el grupo de personas que tienen médicos que no reconocen, probablemente, no reconocen en un ingeniero la calidad de jefatura. Por lo tanto, las posibilidades de trabajar y de hacer lo que hoy día está haciendo el doctor Álvarez, por ejemplo. El doctor Álvarez está haciendo que las listas de espera se reduzcan en forma sustancial, donde ha aumentado la cantidad de cirugías en forma estratosférica, aprovechando los pabellones. Pero ahí él le puso el punch. Un ingeniero comercial no le va a poner ese punch, porque se va a encontrar con obstáculos que no va a poder subsanar, que son los propios médicos que no ven con buenos ojos que venga una persona y le diga, mira, tú tienes que hacer esto, y solamente es producción. Porque el tema no es solo producción, el tema es
producción, de calidad, en buena forma, y donde los médicos estén involucrados en la participación. ¿Y cuánto les perjudica o beneficia hoy el modelo de la concesión, que también para muchos hoy día está en tela de juicio? Por supuesto, ahí es donde falta un director, porque el director hoy día, que es el doctor Álvarez, está enfocado principalmente hacia el área médica, pero hacia el área de la concesión falta un director. Yo he planteado muchas veces un modelo distinto al modelo que nosotros tenemos de administración, pero no ha sido escuchado en un 100%. Si nos comparamos con otros recintos que también tienen un modelo concesionado, aunque este es bien particular, porque los servicios de apoyo por ejemplo, son los que están concesionados. el Hospital de la Florida, que está concesionado, funciona diferente, con un modelo distinto, donde está repartida la administración hacia los médicos, está repartida en varios centros de responsabilidad. Hoy día aquí hay en el fondo un centro de responsabilidad, que es la subdirección médica, y no da abasto. Allá tienen un centro de responsabilidad para cirugía, para adultos, para pediatría y para ginecobstetricia. ¿Y la creación de esos cargos pasa por qué, doctor? Pasa por, en el fondo, porque hay un director que crea el cuento, que se crea el tema de que tiene que mejorar la administración. Entonces, cuando tú tienes un director que está empoderado, que quiere hacer los cambios y que está dispuesto, pero cuando tienes puros directores subrogantes que están parchando como un parche curita el tema, no va a tener una solución, porque se necesita un cambio profundo. Y ese cambio profundo no ha llegado. Y mientras no llegue, yo no digo que la persona que llegue siendo ingeniero comercial le vaya a ir mal, pero va a tener que tener un equipo médico poderoso que lo apoye. Si no, va a fracasar. Y claro, y pasa lo mismo en el servicio de salud. Yo le preguntaba por estos dos nombres, porque en definitiva pareciera ser que es ahí donde se va a definir, o sea, no va a cambiar muchísimo el modelo. Cualquiera de los dos que se ponga las pilas y lo haga bien, lo va a hacer bien. Y va a tener el apoyo de los médicos, pero va a tener que tener un grupo de médicos que lo apoye, porque si no, no se va a ir al fracaso. Yo pienso que es posible que en la dirección de servicio de salud, quien sea que esté gobernando, pero en la dirección del hospital yo creo que el cargo tiene que ser muy importante y elegido muy con pinza, y yo no veo personas hoy día que estén en capacidad de poder dirigir bien el hospital, ni en las ternas que se escuchan. ¿Y eso por qué? ¿Porque los mismos médicos no han querido ese cargo o no hay capacidad? Uno podría decir hay algunos que hemos querido, que hemos llegado a las ternas en otras instancias, pero hoy día políticamente en la primera selección me sacaron para afuera, por ejemplo. Lo cual significa que este es un sistema de alta dirección pública tremendamente politizado. Eso pone en riesgo cuando uno habla de organismos como NEMI, podría poner al mismo nivel los organismos de salud. Exactamente, porque se nota que está politizado. O sea, tú no puedes entender que en un cargo, yo postulé a los dos cargos, en los dos me sacaron antes de llegar a la terna ministerial. En el gobierno pasado eso no ocurrió, porque tanto el subdirector administrativo de este hospital como el actual director del Hospital de Calama, que hoy día es director de servicio, son de la antigua oposición del gobierno pasado, y ellos quedaron. Entonces, eso no se está dando hoy día. Y eso es malo, porque en el fondo perjudica el resultado. Ahí sería un llamado a quiénes, a los parlamentarios hoy día, que también hay muchos que están tratando de mover, porque tenemos, por ejemplo, Marcel Hernando, que viene el tema de salud. No sé cómo será, pero yo tenía interés en participar, y he tenido interés en participar desde hace mucho tiempo, porque creo que lo podría hacer bien. O sea, cuando me preguntaron hace 10 años atrás si yo quería ser subdirector médico del hospital o participar en la dirección del hospital, yo dije que no, porque no estaba preparado. Hoy día es distinto. Hoy día tengo una experiencia mayor, conozco más. Y así como doctora, hay otros colegas que me imagino pero que también deben haber otros colegas, pero no hay interés, porque cuando a ti te golpean de esta manera, después el interés muere. Porque esto no es que yo ande buscando una pega. Mi trabajo de patólogo, por ejemplo, es lejos superior al trabajo que yo podría tener como director de hospital, económicamente, y en cuanto a lo que tengo que hacer. Yo lo que tengo que hacer ya lo sé. A las responsabilidades. Claro, súper relajado, qué sé yo. Esto es un desafío enorme y un trabajo de 24 horas. Y ese desafío es lo que a uno lo motiva, pensando en que esto puede mejorar. Y además porque, tengo que decir yo eso, o sea, este hospital yo lo siento como hijo mío. Nosotros somos los que partimos en el 2006 con el doctor Volado, luchando por la construcción de un nuevo hospital. Y esto se logró. Después luchamos
por pensar en qué hacer con ese antiguo edificio. ¿Qué hacer con el antiguo edificio? Sabíamos que era difícil que el Servicio de Salud o la Seremia de Salud o el Ministerio transformaran eso en un centro hospitalario, porque decían, no, con el hospital de allá basta, nosotros podíamos decir un hospital de baja complejidad. No, por ningún motivo, no existía esa posibilidad. Entonces se nos ocurrió a algunos y convencer a las autoridades de que se pudiera hacer un edificio corporativo de la salud. Es decir, que ahí estuviera FONASA, que estuviera la Seremia de Salud, que hoy día está en una zona de inundación, que pudiera estar la Dirección de Servicios de Salud, que también está en zona de inundación, y dejar esos antiguos edificios, pero el Ministerio no quiso eso. Entonces lo que quedaba era devolver ese edificio a Hacienda. Y eso significaba perderlo. ¿Y cómo se rescata? Entonces al director de servicios se le ocurrió entrar en conversaciones con la universidad, lo cual que fue una muy buena idea, y se logró entregar ese edificio en comodato a la universidad, y la universidad consiguió los fondos en un proyecto del CORE, el CORE mirando la importancia de este proyecto, el desarrollo que significa para la ciudad, el contar con una nueva infraestructura hospitalaria. Y sus propios profesionales. Y sus propios profesionales, además con la posibilidad de formar profesionales, que es un círculo virtuoso. O sea, esto evidentemente no puede ser chaqueteado. No ¿Por qué puede lo están ser criticando? ¿Cuál sería? Porque muchos celebraron esto, pero ya hay algunas agrupaciones que dicen esto debería haber sido solo gratuito y no el sistema privado. Hay varias cosas en esto involucrado. Una es porque obviamente hay un tema político detrás de toda esta cosa, y eso se nota, es evidente. Pero nosotros, como ciudad de Antofagasta, debemos dejar las nimiedades políticas de lado para el desarrollo de esta ciudad. Por problemas políticos perdimos el tranvía. Hemos perdido mucho por pelear y por rencillas políticas mínimas. Nosotros deberíamos estar unidos en contra de la contaminación, deberíamos estar unidos en favor de contar con un sistema de transporte público integrado excelente, deberíamos estar unidos por lograr que este hospital universitario florezca y permita el desarrollo del comodato como se está dando. De tal manera, hoy día esos equipamientos que estaban ahí eran equipamientos perdidos. Iban a estar en una bodega y en 3, 4, 5 años iban a estar botados, iban a ser vendidos como chatarra. O comprado, porque ¿a quién le interesan esos equipos? ¿A Iquique? Al hospital de Calama no sirven porque el hospital de Calama tiene todo equipamiento nuevo. Entonces, ¿para qué sirven esos equipos? ¿Para entregárselo al hospital concesionado actual? ¿Cierto? Mi unidad, yo me llevé todos los equipos que a mí me servían. Otras unidades también han ido al rescate de una serie de equipos. Pero transportar el escáner, hoy día, ¿para qué? Si tenemos 2 escáneres en el hospital nuevo. En el otro centro oncológico hay otro escáner y hay un proyecto de centro oncológico que está por desarrollarse. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tener una mirada en alto hacia el desarrollo de esta ciudad. Pero el modelo está bien, usted justifica que sea esto en la simbiosis privada y pública, ¿no? O sea, es que esto no es solo privado, esto es una clínica, ¿cierto?, de pública que funciona como una clínica privada, pero en el fondo es una clínica universitaria. La universidad es una universidad pública, no es una universidad privada. La atención va a ser FONASA y la atención va a ser, esto va a ser un beneficio enorme para la gente que está en el nivel privado, en FONASA D, en FONASA B probablemente, y en las ISAPRES, en aquellos convenios colectivos de empresas que hoy día, cuando caen en la clínica, terminan arruinados. Porque son gente que tiene bajos recursos, gente que tiene menos de 1 millón de pesos que está en la ISAPRE. Con menos de 1 millón de pesos, cuando uno va a la ISAPRE y va al doctor, estupendo, porque le pagan, no sé, el 90%, el 100% de la consulta, pero cuando uno cae a la clínica y cae a la UCI, no paga el 100%, paga el 80%, y con el 20% tiene que pagar, imagínense, 200, 300 millones de pesos, tiene que pagar el 20%, 6, 7, 8, 10 millones de pesos. ¿De dónde saca una persona que gana 1 millón de pesos de sueldo 6 o 7 millones de pesos para pagar una cuenta en la clínica? Queda endeudado para no sé cuánto, tiene que vender su casa, tiene que hacer una serie de cosas. Esa gente tiene mucho más opciones en una clínica donde los costos son menores.
¿Por qué? Porque es una clínica que está subvencionada por el Estado, porque no tuvo que construir una infraestructura de edificios, no tuvo que construir. Eso es un beneficio para la comunidad de Antofagasta innegable. Y eso no puede ser echado abajo. Quien lo haga, quien lo trate de echar abajo es porque no tiene moral, y la política no puede hacerse sin moral. Y es lo que usted está viendo ahora. Y eso es lo que yo estoy viendo. Aquí hay una crítica que a lo mejor puede criticar al director de servicio anterior por lo que sea, porque no hizo bien, que a lo mejor no fue meticuloso. ¿Usted dice que puede ser la figura de Samir Nayar la que estaría aquí generando esta cosa más crispada? Yo creo que le están pasando la cuenta. ¿Pero por qué? Porque lo hizo bien. Y porque no tiene yayas. Entonces, yo creo que eso debe parar. Yo creo que aquí lo más importante es el nivel superior que se requiere de esto, que es tener un hospital que permita el desarrollo de los campos clínicos, de las carreras de medicina, de enfermería y las otras carreras de la salud que tiene la Universidad de Antofagasta, que va a permitir lo que hoy día esa carrera no tienen los campos clínicos adecuados en el hospital concesionado porque el contrato no lo permite. Hoy día se está haciendo porque no tienen dónde hacerlo, pero eso no lo permite el contrato con la algunos proyectaban que este nuevo hospital clínico podría atender, claro, complejidades menores, pero podría avanzar a un intermedio. Este hospital clínico, eso va a depender de cómo se vaya desarrollando en el futuro, pero por lo menos va a tener camas básicas y va a tener cerca de 200 camas básicas, de las cuales 100 camas básicas tiene comprometidas para entregar al Hospital Regional de Antofagasta a bajo costo. Y cuando digo bajo costo, significa el costo. Que hoy día el hospital lo hace con las clínicas del mercado, que es muchísimo más alto, ¿no? 3 o 4 veces. Y además de eso, yo creo que es más barato hospitalizar a un paciente acá que en el hospital regional. Porque las camas del hospital regional son camas medias, que tienen un costo más alto, con personal más especializado. Y entonces, tener camas medias está bien porque uno resuelve los problemas más rápidamente. Pero cuando necesita tener un paciente en cama básica, tiene que transformar una cama media en cama básica, y eso es un costo mayor. Y eso yo creo que es una muy buena solución, el poder trasladar a esos pacientes por ejemplo, el hospital. Eso sería un impacto, dicen, descongestionar efectivamente el hospital en lo que significa camas básicas y pacientes que son crónicos, que no necesitan cuidado más que de enfermería y un par de veces al día o una vez al día un médico. Doctor, hemos hablado justamente del hospital regional, el modelo, usted lo mencionaba, este nuevo hospital clínico, pero también quiero llevarlo al mundo privado. Hay quienes hoy día también dicen que las clínicas que tenemos en la ciudad, la forma en que hay la atención hoy día de los médicos, también se está transformando en una especie de monopolio o de una tierra de nadie respecto de que no habría la suficiente competencia, ¿cierto? Por ejemplo, se ha criticado mucho, nosotros hemos hecho algunas columnas, también otros medios locales, respecto, por ejemplo, de cobros, ni siquiera por FONASA ni por sistema de ISAPRE, sino netamente consultas particulares. Entonces se lo consulta también como colegio médico. ¿Hay una postura respecto de...? Porque por ley uno podría decir, la salud es un derecho, sí, efectivamente el principio, pero finalmente se ha mercantilizado. Nosotros creemos como colegio médico, y siempre hemos pensado eso, que la salud pública es lo principal. Nosotros deberíamos tener una salud pública donde todos tuviéramos derecho, desde el más rico hasta el más pobre, desde la persona más humilde, que tiene 0 pesos, hasta el presidente de la República, terminar en un hospital público, atendiéndose de la mejor calidad. Es decir, la calidad de los hospitales públicos debería ser tal que cualquier persona tuviera el acceso para atenderse de la mejor manera. Eso es lo que uno debe propender en países pobres como el nuestro. En países que son ricos, como por ejemplo los del norte de Europa, ellos hacen eso. Y nosotros que somos pobres tenemos al 25% de nuestra población pagando de su bolsillo clínicas privadas. Eso es insostenible. Eso es un negocio que se creó en el gobierno de mi general Pinochet. Y eso se mantuvo en el tiempo porque eso ha hecho rentable un mercado económico de la ISAPRE que se trata de mantener y que fue subvencionado en su momento, pero que es un mercado anómalo. Y es tan anómalo que la gente cree que es normal que un médico tenga que trabajar para un ISAPRE.
Nosotros está bien que trabajemos para el sistema público, porque el sistema público a veces nos formó en algunos casos y somos médicos con cierta vocación y creemos que en el sistema público es donde se hace la salud y debería hacerse la salud. Pero cuando uno va al sistema privado, porque uno quiere ejercer su profesión en el libre mercado, como lo hace un abogado, como lo hace un ingeniero, como lo hace un arquitecto. Y yo no veo ni ingeniero, ni arquitecto, ni ningún profesional que esté asociado a un seguro y que el seguro le pague. O sea, usted no paga por abogado todos los meses para cuando le cae una demanda ir que el abogado le pague. Eso no existe. Eso lo tenemos nosotros en FALMED, que es la asistencia legal que tiene el Colegio Médico. Pero no existe una entidad donde usted tenga que estar pagándole a un seguro. Lo lógico sería que usted cuando se enferma y tiene que ir a un médico y no quiere ir al sector público, va al sector privado, paga su consulta, le da una boleta y usted con eso pide el reembolso a un seguro que usted contrató. Pero ese seguro no tiene por qué decirme a mí como médico, oiga, usted está cobrando mucho, está cobrando poco. Pero por eso, usted entonces avala la regla del juego que sea, esto puede ser libre. Por supuesto, o sea, pero eso debe ser... No atienda ni por ISAPRE ni por FONASA. Por supuesto, pero eso es para el 5 o 10% de la población de Chile, no para el 25%, si ahí es donde está la anomalía. Entonces tratan de culpar al gremio médico de que nosotros no atendemos por FONASA, no atendemos por ISAPRE, no atendemos... Si lo normal sería que nosotros estuviéramos trabajando en el sector público y que el sector público tuviera los hospitales suficientes, los medios suficientes para contratar a los médicos con sueldos dignos. Pero eso se entiende que es el sueño en el camino, pero si la realidad o la práctica no lo es, los sistemas públicos están colapsados y por ello los sistemas privados en algunas regiones de Chile son los que funcionan. Ese sueño en el camino, es un sueño que nosotros deberíamos tener, porque no es un sueño. O sea, es más caro, es más caro para el país lo que tenemos hoy día que hacerlo al revés. Pero en la práctica permite que el libre mercado, como lo dice usted, existan estas clínicas, pero con una situación abusiva, porque si uno va, en realidad la clase media es la que hoy día en Antofagasta se atiende pero el abuso, en el sistema privado. Pero ¿no? mire, yo soy médico, yo cobro privado en el sistema privado de salud. Yo tengo una casa, tengo un auto y tengo algunas propiedades que no son muchas. Pero yo no soy un millonario. Pero los que invirtieron en la ISAPRE tienen utilidades millonarias. ¿Y por qué si ellos tienen utilidades millonarias, por qué tratan de esquilmar no solo al médico, sino que también a los laboratorios pequeños, tratan de esquilmar a los pacientes también, porque le cobran durante toda la vida una cantidad de dinero y cuando el paciente tiene alguna enfermedad grave, tratan de sacarle el kit de la jeringa. Cuando el paciente necesita una licencia por medio, la coartan. Le cortan, tiene que uno ir y justificar por qué estuvo enfermo. A veces 1 o 2 días de licencia te lo cortan, entonces tú tienes por 1 o 2 días de licencia, a veces una persona no va a reclamar, pues dice, prefiero perder la plata que andar perdiendo el tiempo por un par de días de pérdida de licencia. Pero la ISAPRE sí te la cortan, porque ellos tienen un negocio millonario. Y ese negocio millonario, negocio millonario no es de los médicos. No es de los médicos, nos tratan de echar a nosotros el tema, pero no es de los médicos. El médico está tratando de cobrar lo que le parece justo que debería cobrar afuera. Ahora, claro, cobrar 50, 60 mil pesos una consulta psiquiátrica y a veces 90 mil pesos en algunos lados una consulta psiquiátrica, pero el psiquiatra tiene al paciente que lo atiende media hora o 1 hora a veces. Entonces, claro, la ISAPRE dice, no, yo prefiero a un psiquiatra que me cobra 30 lucas. Y entonces yo hago convenio con los psiquiatras que me cobran 30 lucas. Y el resto queda afuera. Y los restos quedan afuera. Y los traumatólogos decidieron, se enojaron porque aquí no les querían, cuando yo me acuerdo de la historia de los traumatólogos, se enojaron los traumatólogos porque aquí no les querían pagar lo que en Concepción les pagaban, la misma ISAPRE. En Concepción les pagaban un monto y aquí no les pagaban eso. Y ellos querían obtener ese monto.
Como no obtuvieron, se salieron todos de la ISAPRE. Todos atienden particular, Y que en todos definitiva hoy día... y todos atienden particular, porque es lo que ojalá todos los médicos quisieran hacer, pero no pueden porque se han comprometido con un sistema Y que... desde el Colegio Médico de los gremios no pueden, en el fondo, porque no se le puede decir a un ISAPRE tampoco y obligar, ¿no? No, porque Entonces queda en tierra porque de hoy nadie. día más encima, si tú te pones de acuerdo entre varios colegas para subir los precios, viene el asunto de la colusión y te hacen como lo que le pasó a la gente de las asociaciones gremiales de ginecobstetras en Valparaíso, que vino con la ley de libre competencia y los tienen demandados. Doctor, sin duda es un tema que se está tomando un poco la gente y que ha generado también Claro, ahí algunas claro. discusiones. Quiero agradecerle el que nos haya acompañado en la entrevista del día. Bien, pues. Gracias a ustedes también por seguir diariamente nuestras entrevistas. Nos reencontramos en una siguiente oportunidad con otro invitado por las pantallas de Antofagasta Televisión.